Mi nombre es Silvia Zamora Rodríguez, soy estudiante de la especialización en neuropsicología de la educación. Esta materia es neurociencia cognitiva y mi tutor es el doctor Nicolás Guevara. Estoy cumpliendo con la segunda actividad de la primera unidad para la presentación de mi trabajo, donde el tema principal es la percepción. De allí ya trascienden otros temas que más adelante les voy a exponer. En la percepción tenemos como definición que es un conjunto de procesos y actividades relacionados con los estímulos que alcanzan los sentidos, mediante los cuales tenemos información del medio que nos rodea. Nosotros percibimos diferentes estímulos del medio donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos, por medio de nuestros órganos de los sentidos, como es nuestra vista, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro sentido. Es la gran capacidad de integrar los estímulos provenientes del ambiente interno y externo del organismo. Es un permanente acto de conceptualización, la mejor manera de presentar los objetos. Nosotros sabemos, podemos decir la textura, qué objeto es, a qué sabe, a qué huele, a qué gusta, de acuerdo a la información que entra por nuestros sentidos. Ese como el tema de presentación. Tenemos como unos subtemas muy importantes, entre ellos tenemos la transducción. Esta transducción es el mecanismo de las señales transmitidas entre células, conversión del estímulo sensorial a otro, evento que nos da a entender el estímulo y la alerta. Por medio de nuestros sentidos nos entra un estímulo y nosotros damos la alerta, o sea, la reacción a ese estímulo. El estímulo físico que se convierte en un potencial de acción y se transmite a lo largo de los axones hacia el sistema nervioso. Inmediatamente lo recibe el sistema nervioso y da una respuesta. El procesamiento subcortical. En el procesamiento subcortical tenemos que involucra actividades complejas como la memoria, que es en cuanto el niño empieza ya a tener su uso de razón, empieza a memorizar palabras en el momento en que las va escuchando, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, así sucesivamente, donde vamos utilizando y hasta el final de nuestro día la memoria. Las emociones, los placeres y la producción de hormonas. Es el centro de información del sistema nervioso. Este procesamiento subcortical es el centro de la información de nuestro sistema nervioso. Aquí tenemos dos imágenes muy claras donde donde nos representa la teoría que hemos explicado. La corteza cerebral y el procesamiento cerebral. La corteza cerebral es una fina capa de materia gris externa de los hemisferios cerebrales. Dice que estas también son unas neuronas que cubren la superficie de todas las circunvalaciones del cerebro. Miden de 2 a 5 milímetros de grosor. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, que son las del sentir, las áreas motoras, que son las del movimiento, y las de asociación, que nos permiten asociar lo uno con lo otro. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, áreas motoras y áreas de asociación. Incluye los dos hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Es la porción más grande del encéfalo. La corteza cerebral es la porción más grande del encéfalo. Aquí está la ilustración también donde presentan cada una de las partes del encéfalo y de nuestra corteza cerebral.
Tenemos la división de los hemisferios. Están divididos en 6 hemisferios, los cuales los hemisferios que podemos ver a simple vista o en la parte superior, en esta imagen tenemos el lóbulo frontal, que como lo indica, lleva el nombre de su hueso frontal. El lóbulo parietal, de la misma manera, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y tenemos el lóbulo ínsula y el lóbulo límbico, que se encuentran en la parte interna del cerebro. Por eso, en nuestra imagen no los podemos mirar sin antes hacer el corte del cerebro. Los surcos principales. Los surcos o cisuras, que son las que dividen un lóbulo del otro, son como unos canales o como unas líneas donde se separan. Tenemos el surco lateral, que es la cisura de Silvio. Esta separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Los surcos centrales, que es la cisura de Rolando, aquí separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El surco parieto-occipital separa el lóbulo parietal del occipital. Y el surco singular separa al lóbulo límbico del temporal. Y el surco colateral se encuentra entre el lóbulo límbico y el temporal. Estas son como las separaciones, como las líneas, como las cisuras que separan un lóbulo del otro. Las funciones. Las funciones, entre ellas tenemos la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de las actividades motoras. Esta es una de las principales funciones de nuestra corteza cerebral. Y tenemos la más amplia de las funciones, que es que cumple el papel importante en las funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones en la persona, desde que ya es capaz de tomar decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, desde que el niño empieza a aprender las diferentes situaciones de la vida, la memoria, como se decía en una clase anterior, que es muy importante la cuestión de la memoria desde que el niño empieza a memorizar diferentes situaciones que se le presentan desde casa y luego en el colegio. La capacidad de resolver problemas, que algunos lo hacen con mucha facilidad, a otros se les dificulta un poco más. La planeación, también la planeación en la organización de sus actividades o de sus trabajos, el pensamiento conceptual, la percepción de estímulos sensitivos, el procesamiento del lenguaje. Aquí también nos damos cuenta que hay niños en la edad escolar o en la edad prejardín donde se les dificulta el lenguaje, ¿no? Algunos lo hacen con mucha fluidez y a otros se les dificulta el lenguaje. El procesamiento visual igual, y de la interpretación. En ese procesamiento no podríamos de pronto anotar que de pronto algún niño porque sufre de la vista, porque no ve, se le dificulta este proceso. No, es simplemente porque no puede hacer el procesamiento visual y la interpretación de dicho objeto que está mirando. Y la modulación de sus emociones. Esa también es una de las funciones principales de nuestra corteza cerebral. El proceso cerebral. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Entonces, este proceso hace que todo lo que nos llegue de nuestro medio ambiente seamos capaces de seleccionarlo, de almacenarlo, transformar y elaborar y recuperar nuestra información en nuestro interior. El procesamiento comienza con la entrada de los órganos de los sentidos, que transforman estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de los sonidos y los fotones de la luz. Esto pues es indiscutible que toda la información nos llega por medio de los órganos de los sentidos
hasta nuestro cerebro para poderlo procesar. Las células nerviosas o neuronas son las que reciben la información de otras células nerviosas de los órganos sensoriales. La información llega a las células desde proyecciones llamadas axones. La información que pasa de una neurona a otra se llama sinapsis. Puede ser excitatoria o inhibitoria. Esto en la cuestión del proceso cerebral. Ahora sí, también tenemos unos tipos de agnosias. Entre estos tipos de agnosias tenemos la agnosia visual, la agnosia auditiva, la agnosia táctil, la agnosia olfativa y la agnosia gustativa. Estas agnosias son, como podríamos decir, la capacidad que tenemos, la capacidad que tiene nuestro cerebro para reconocer la diferente información. Una información que ya esté aprendida o una información nueva, a través de nuestros sentidos. Por eso está la visual, la auditiva, la táctil, la olfativa y la gustativa, porque la hacemos a través de nuestros sentidos. Tenemos la agnosia visual, que es la capacidad de reconocer de manera visual, por medio de nuestros ojos, los diferentes estímulos y atributos. Estos estímulos pueden ser objetos, caras, colores o formas, como lo podemos ver acá, reconocimiento de objetos. La agnosia auditiva, como la palabra lo indica, es la que percibimos a través de nuestros oídos, los diferentes sonidos, cuando son suaves, cuando son agradables, cuando son desagradables, cuando son fuertes. La agnosia táctil se asocia con la capacidad de reconocer mediante el tacto de nuestra piel, de reconocer diferentes objetos, incluso si no los vemos. Con los ojos vendados o cuando no los estamos viendo, somos capaces de reconocer por medio de nuestro tacto. Las agnosias olfativas, la capacidad de reconocer estímulos mediante el olfato, los diferentes olores de las frutas, de los perfumes, de los alimentos, etc. Y las agnosias gustativas, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconocer mediante el gusto los diversos sabores, como es los sabores dulces, ácidos, los sabores amargos, la sal, etc. Esto entonces a los tipos de agnosias. Esta entonces es mi presentación de esta segunda actividad de la primera unidad de mi carrera. Espero pues ampliar mis conocimientos y que el profe me haya entendido para poder valorarme. Tenemos la citación y la referenciación de donde me apoyé para poder hacer mi trabajo. Muchas gracias por su atención.